Buenas tardes, en este video se responderán dos preguntas. La primera es cuál es la función del gasto público como agente reductor de la desigualdad. La segunda es qué deben hacer las instituciones y demás agentes políticos a cargo de esta tarea para lograr mediante la toma de decisiones, es decir, de políticas públicas, resultados eficaces y duraderos. Bueno, primero pues voy a hablar de la función del gasto público y sus administradores en general es la adquisición de bienes y servicios en pro del desarrollo y mejoramiento de diferentes rubros como educación, salud, eh, actividad económica estable, seguridad y medio ambiente. En regiones tan desiguales como Latinoamérica y especialmente en países como Colombia, existen diversas problemáticas que necesitan de análisis y un plan de acción respaldado por el gasto público que limita la convergencia de dimensiones del desarrollo, como la salud, la educación y el bienestar. Bueno, para, para evitar caer en la existencia de los llamados wicked problems, que son problemáticas en las que convergen diferentes rubros y pues esto dificulta su análisis y su eficaz solución. Bueno, pues para lograr esto debemos investigar y proponer macroconceptos que faciliten analizar y enfrentar las problemáticas del mundo actual, evitando pues centrarse en las vertientes y más bien atendiendo el núcleo de las mismas. Lo más complejo de todo esto es comprender el aspecto político, de la toma de decisiones y de las políticas públicas en sí mismas, porque estas generalmente están permeadas por intereses personales que impiden su rápido desarrollo, aunque la política pública hace parte de un ambiente determinado del cual siempre se está nutriendo y pretende modificar o mantener. El problema es que su papel como agente reductor de desigualdad se ve limitado, ya que países como Colombia prefieren invertir en el centro de la nación. Estas son las ciudades que son consideradas por el gobierno motores económicos o de desarrollo del país, como Barranquilla, Bogotá, Medellín, y no en la periferia, que son territorios en los que muchas veces ni siquiera hay sistema eléctrico o de acueducto, como Peso o Guainía. Esto no es un incentivo a la migración intrastatal, sino que aumenta y hace más notoria la desigualdad en general a nivel regional. Por lo anterior y pues con el objetivo de reducir la desigualdad, antes de asignar montos a las dimensiones de desarrollo, a partir a partir del análisis creemos que por región se deben profundizar en diferentes puntos. También es muy importante hablar de la definición y la identificación de los problemas públicos, porque no todos los problemas son problemas públicos. A partir de ahí, pues se definen situaciones como problemáticas políticas que se identifican y a partir de ahí, pues se presume no solo que se puede hacer algo, sino que la probable solución cae dentro de la competencia de las autoridades legítimas del gobierno, que son pues las responsables de todo esto. Todas estas presunciones pues son cuestionables, obviamente. Por supuesto, todas estas instituciones deben hacer seguimiento y evaluación de sus actividades. Así, pues, todos los rubros que hay tendrán ciertos montos asignados del gasto público, que deben tener en cuenta el enfoque territorial, logrando dejar de lado la atención de las ciudades principales, las que considera el Estado como motor económico, y disminuyendo la desigualdad. Asimismo, pues, se debe tener en cuenta el enfoque diferencial, que este hace énfasis en aceptar que una misma situación puede afectar a varios sectores de una manera diferente. Puede entenderse el anterior como una reducción de desigualdad. eh, Algo así hizo Juan Manuel Santos en su gobierno y lo llamó la prosperidad democrática. Ejemplifico con esto porque digamos que logró disminuir la pobreza y la desigualdad en 4.7 millones de colombianos, según estadísticas. Bueno, y hablando de la desigualdad en concreto y de la pobreza, se puede decir que una de sus causas principales es el conflicto social sobre el uso de los recursos comunes y de la tierra. Por ejemplo, la tierra cultivable, los bosques, los recursos naturales en general. Hay intereses personales que entran en conflicto con el interés común y eso es lo que Hardin y Garrett definen como la tragedia de los comunes. Bueno,
lo define así, pues textualmente. Imagine un pastizal abierto para todos. Allí cada pastor intentará mantener en los recursos comunes tantas cabezas de ganado como le sea posible. Este arreglo puede funcionar razonablemente bien por siglos, gracias a que las guerras tribales, la caza furtiva y las enfermedades mantendrán los números tanto de hombres como de animales por debajo de la capacidad de carga de las tierras. Finalmente, sin embargo, llega el día de ajustar cuentas, es decir, el día en que se vuelve realidad la largamente soñada meta de estabilidad social. En este punto, la lógica inherente a los recursos comunes y misericordiamente genera una tragedia. Eso puede decir que la realidad es mucho peor, pues la capacidad de carga de tierra se mantiene por debajo de su capacidad en la tierra más productiva y de mejores condiciones, que es concentrada bajo la apropiación y el poder de unos pocos poderosos o multinacionales. A pesar de que estos en algunos casos hacen de la tierra más productiva, la ganancia real se concentra en los mismos terratenientes, disminuyendo no solo el acceso a los recursos comunes y restringiendo las libertades personales de la mayoría, sino que además deja al Estado en algunas ocasiones con tan solo el 20% de la ganancia, como es el caso de la minera Anglo-Gold Ashanti. Esto ocasiona no solo que el nivel de gobernanza disminuya en estas regiones, ya que puede llegar a tener más influencia un gran terrateniente que el mismo Estado, sino que aumenta la desigualdad en la tierra, que además de pobre es improductiva y sobrecargada, ¿no? Esta tierra improductiva pues está encima de su capacidad poblacional. Esto genera pues mayor afluencia de economías ilegales y anarquía, digamos que ausencia de gobernabilidad. Em, ya todo el territorio pues a largo plazo está permeado pues de toda esta corrupción y la única manera de impedir una emancipación pues es la coerción de parte del Estado. Una problemática como esta se puede definir de tipo colectivo y pues claro de interés general, ya que involucra los recursos y la tierra, que es para el desarrollo de la nación. Para resolver esta problemática hay una solución viable y es la descentralización del Estado. Esto ya está planteado en la Constitución Nacional de 1991 y habla de la autonomía regional que debe estar acompañada de un plan de ordenamiento acorde a las necesidades de la actualidad. Lo que se busca lograr es el fortalecimiento y confianza de las instituciones y la eficiencia en la prestación de sus respectivos servicios a la población vulnerable, para así satisfacer sus necesidades básicas. Cumplir con esta meta de organización político-administrativa requiere de atención en tres niveles: central, intermedio y descentralizado. Estos deben estar representados en el ordenamiento territorial como nación, para departamentos y municipios específicos a las necesidades de desarrollo de cada uno. Esa división, digamos que pretende hacer más claro y eficaz el traslado de las funciones y competencias del Estado a los demás niveles. Así es más fácil que estos se puedan organizar y realizar una gestión adecuada. Ellos aprovechan esto y se adaptan a las condiciones de proximidad con la población, así como con los recursos de la misma. Y esto genera autónomamente en cada entidad territorial recuperar la gobernanza estatal por medio de la gobernanza multinivel. Bueno, ya en el artículo 286 se indica específicamente cuáles son las entidades territoriales en las que se divide el territorio colombiano, señalando como tales a municipios, distritos, departamentos y territorios indígenas. Además, extiende y posibilita la ley para la necesidad de creación de regiones y provincias que cuenten con el mismo rango de necesidades. Además, pues también está el artículo 311 de la Constitución, que pues, hablando de la parte organizativa, estipula específicamente competencias y obligaciones que le serán atribuidas a municipios y muestra el carácter de importancia que esto tiene frente a las demás entidades territoriales en la división político-administrativa del Estado. Eh, Hablando del gasto público, en este momento es muy importante hablar de la reforma tributaria, ya que esta cambia toda la economía del país y asimismo el monto asignado a los diferentes rubros que deben estar influenciados pues, por la política pública, ¿no? La nueva reforma tributaria, digamos que planteada como aporte para resolver el daño causado en pandemia, contempla una tarifa de renta a las empresas de 35%. Es un retroceso
que aleja al país aún más de sus vecinos en la región, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es conocido como la OCDE. En esta última, y con diferencia, Colombia pasaría a ser el país con las tasas más altas, lo que dificultaría atraer la inversión y lograr que las empresas nacionales compitan con otras en el resto del mundo. Em, la propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales para muchos sectores productivos en Colombia, criticados insistentemente por comentaristas y diferentes medios de comunicación, o algunos sectores políticos, por la comisión tributaria que el propio gobierno encargó, sin mover las tasas privilegiadas de algunos y subiéndolas del resto, que es lo que siempre pasaba. La cancha entre unos grupos y otros queda aún más desnivelada, y esto es lamentable por sus efectos sobre la productividad de la economía y la legitimidad del sistema tributario como tal. Estos sectores privilegiados conservan sus contribuciones ya bajas o nulas a cambio de que otros aumenten su pago en 5 puntos. Hay que recordar que toda la reforma en general pues, es un gasto social, y este gasto social representa un cambio en la economía nacional y por ende en sus movimientos internacionales. Esto genera un aumento o una disminución de la deuda externa, dependiendo de los movimientos que hagan los administradores. Claro que hablando específicamente del caso de Colombia y por la pandemia, la deuda externa ascendió al 53.6% de lo que corresponde al Producto Interno Bruto. Y bueno, eso es todo. Espero haber respondido con eficiencia las preguntas planteadas. Gracias.